Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani. Sean todos bienvenidos a Hablando con Dani. Hoy quiero continuar hablando sobre la iglesia y en el último video estaba hablando sobre cómo muchas veces parte de la razón por la cual nosotros hemos sido olvidados, segregados, apartados de la sociedad, pensamos de la forma en que pensamos es por esta sociedad conservadora aquí en Estados Unidos, como les acabé de decir en el otro video, en el artículo o parte del artículo que les estuve, eh, del cual de cual les estuve comentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la iglesia, para darles una pequeña historia por acá, la iglesia católica fue la que comenzó con todo esto. Luego de ahí se partió y se hizo en dos y comenzó la iglesia protestante. Y de ahí, obviamente, que se dividió aún más por cuestiones de doctrinas y estas cosas. Y cada una empezó a tomar cosas que le venían poniendo al evangelio. Ok. Pero en todas hay un denominador en común. Y esos son las personas discapacitadas y cómo son vistas. Y quiero hablar sobre algo que posiblemente lo dije en el video o en la serie de videos Los ciegos en la sociedad. Pero por si las dudas, quiero recalcarlo aquí otra vez. Esto es en el Antiguo Testamento porque de ahí empieza. Cuando Dios castigaba a una persona, por lo general, no siempre, la castigaba por medio de la ceguera. En el Nuevo Testamento podemos ver lo mismo cuando a varios también se castigan con ceguera o pasan por ceguera. Caso en particular, Pablo, quien antes era Saulo y perseguía a los cristianos. Y después él se encontró con Jesús en el camino y, y estaba ciego, fue ciego por unos 3 días, creo yo. Bien, ¿de dónde entonces de aquí es de donde se agarran muchos que los ciegos somos malos o tenemos pecado o tenemos hay algo malo con nosotros. Eh, pero Jesús justamente vino a desmentir, desenmascarar todo eso. Y quiero creer, no solamente en este caso en particular, estoy hablando del ciego en Juan 9, y los discípulos le preguntaron, ¿quién es que él pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió, ni este ni sus padres. Pero me imagino que no es el primer caso, o digamos, no es la primera persona, o esto no se debe de aplicar solamente a esa persona en particular. Esto se puede aplicar a los demás ciegos. No nacimos en pecado, o sea, la causa de nuestra ceguera no es porque hayamos cometido un pecado o nuestros padres hayan cometido un pecado. ¿Ya? Se puede decir que nuestra ceguera es parte con lo que tenemos que vivir. No es algo malo, ni bueno, ni espantoso, ni asqueroso, ni algo que dé miedo. Es solamente una característica más. Es como que si alguien tuviera el pelo güero, o si alguien hablara con una voz grave, con una voz ronca, con una voz muy aguda. Es solamente una característica, nada más.
Y si lo vemos desde el punto en que no se puede hacer nada con la ceguera, eh, vamos a aplicar lo mismo con los demás seres humanos. Por ejemplo, un ser humano no se vuelve más inútil porque no sepa nada de electricidad. Tiene que contratar a un electricista para que le vayan a conectar los cables y le conecten la luz y todo eso. Un plomero tiene que ir a la casa de una persona porque necesita de otra vez instalar tuberías y todo eso para que pase el agua. Porque una persona común y corriente no va a saber cómo. A ver, ¿qué otra cosa? Un mecánico muchas veces tiene que revisar un carro y una persona que no sepa nada de carros lo puede saber manejarlos y todo lo demás, pero siempre va a necesitar ayuda de un mecánico para ver qué es lo que tiene un carro, un camión, cosas así. Un ingeniero, no todas las personas son ingenieras de sonido o mecánico, entonces estas personas son útiles en sus diferentes ramas. Un doctor, lo mismo. Ok, entonces si una persona en particular no supiera ni mecánica, ni ser electricista, ni supiera cocinar, ni tantas otras cosas que la persona común no puede hacer, ¿se le consideraría inútil o no? No, por supuesto que no. A pesar que no sabe de mecánica, de electricidad, no es médico, no es dentista, no es psicoterapeuta. Hay muchas cosas que ustedes no saben, pero eso no significa que sean inútiles. Significa que ustedes tienen que pagar para que se les dé el servicio. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente, por el simple hecho de nosotros ser ciegos en este caso, se nos tenga que tildar que no sabemos nada, que no entendemos nada, es algo erróneo. ¿Quién les dijo a ustedes que los ojos solamente si pueden ver se puede hacer algo? No. En la Biblia, la vista, se les quitaba la vista a las personas para castigarlas, pero eso no significa de ninguna manera que el ser ciego hubiera sido malo en sí mismo. Por ejemplo, para traerlo al tiempo de hoy, todos estaremos de acuerdo que tener juguetes para un niño es bueno. El niño necesita jugar con sus juguetes y es un premio que se le da por haberse portado bien, para entretenerlo, para que esta persona pueda aprender, para que el niño pueda solucionar algunos problemas, ¿verdad? Porque también los juguetes pueden ser educativos. Ok, entonces estamos de acuerdo que los juguetes son beneficiosos para las personas. Pero ¿qué pasa si el niño se porta mal o si la niña se porta mal? Esos juguetes se le quitan. Ese rompecabezas, ese jueguito, esa computadora, esa tableta, ese teléfono, cualquier cosa. En mi caso fue el videojuego cuando yo era pequeño. Pero bueno, se nos quitó. ¿Y entonces qué significa esto? ¿Que todas esas cosas que se nos quitaron eran malas? No. Significa que se nos quitaron porque nosotros, en este caso, hicimos algo malo que no teníamos que hacer. Porque tal vez no teníamos conciencia o porque tal vez no estábamos poniendo atención. Ok, entonces volviendo otra vez a la ceguera. La vista, cuando se le quita a una persona, ya es un poquito diferente. Porque tal vez eso sea para, no en todos los casos, pero sea porque esta persona necesita de aprender alguna cosa. ¿Qué cosa? Yo no sé. Depende de la persona. Muchas veces
A nosotros se nos tienen que quitar cosas para que nosotros podamos valorar lo que tenemos o lo que tienen los demás. En este caso, y repito lo que ya he repetido muchísimas veces, a la gente en los tiempos bíblicos se les tuvo que quitar la vista para que pudieran apreciar lo que tenían, para un castigo, porque se estaban portando mal, para que ellos tuvieran ese tiempo de reflexión, para que ellos pudieran parar un poco y decir, ya estoy acá, ¿y ahora qué hago? Pudo haber sido mucho más peor. Se pudieron morir, pero no lo hicieron. Entonces la vista, si el quitarles la vista fue hasta cierto grado un poco de misericordia de parte de Dios, si así lo queremos ver. Ok, pero mucha gente sigue con esta cosa que el ser ciego es un pecado, es algo que se tiene que erradicar, es una cosa maligna. Y si se dicen ser cristianos, yo no sé qué tipo de cristianos sean, porque como les digo, Jesús puso ese mito, lo quitó. Entonces, nosotros debemos de ayudar a una persona ciega, ¿verdad? Tenemos que educarla, tenemos que ayudarla de lo más que podamos. Y no se hace eso. Como ya he dicho en otras ocasiones, en las iglesias se nos rechaza abiertamente. A veces con palabras, a veces no. Pero es la actitud lo que cuenta también, cómo somos rechazados. Y así mismo se ponen a hablar sobre, nosotros adoramos a Jesús, aleluya, y esto y el otro. ¿Cómo se puede tener el descaro, la desfachatez de decir que se ama, se adora a Jesús y a la misma vez se rechaza a una persona abiertamente porque no puede ver, porque simplemente no se quieren tomar el tiempo para adaptar las cosas de la iglesia para una persona que tiene discapacidad? Ya he hablado sobre este tema antes. Y sí, es una cosa que me calienta. Es una cosa que de veras es horrible. Porque si ya la Biblia dejó en claro que los ciegos somos una parte importante para la iglesia, que tenemos una razón de existir, así como una persona en silla de ruedas, así como una persona con otra discapacidad. Nada en este mundo es una casualidad. Nada. Todo tiene su razón de ser. Y así lo queramos entender o no, esa es la realidad. Tal vez nosotros tenemos que aprender algo por medio de nuestra discapacidad, por medio de nuestra enfermedad, ya sea que hayamos nacido de esta manera o ya sea que un accidente o por causas naturales hayamos adquirido alguna enfermedad o discapacidad. Ahora, también puede ser que nosotros tengamos que aprender algo o a través de nosotros otras personas tengan que aprender algo. Porque déjenme decirles que yo, por ejemplo, yo estoy usando mi discapacidad o mis discapacidades para enseñarles a ustedes. Estoy mostrando la cara. Les estoy diciendo lo que puedo y lo que no puedo hacer. Estoy hablando de una forma que tal vez ustedes nunca hayan escuchado a una persona hablar. Tal vez para ustedes esto se les haga nuevo, pero ¿cómo una persona discapacitada va a decir esto? ¿Cómo una persona con discapacidad va a decir lo otro? Y obviamente que esto va a causar, si otras personas llegaran a ver mis videos en 5 o 10 años, esto pudiera causar un revuelo. Porque no hay muchas personas con discapacidad que alcen la voz, que digan esto y esto y esto y esto y esto no me gusta. ¿Por qué? Porque nosotros somos una comunidad que tenemos que estar bien sentaditos, bien comportados
tenemos que agradecer, casi tenemos que besarles la mano a ustedes por lo que nos están ayudando. Y no tiene que ser así. Gracias por todo lo que nos han enseñado, por todo lo que nos han ayudado, pero de ahí a ser esclavos suyos, de ahí a que ustedes crean que por tener vista ustedes son más que nosotros, de ahí a querer imponernos su voluntad, ya sea en cuestión de espiritualidad o religiosidad o incluso en lo secular, ya es otra cosa. No se nos está dando el libre albedrío que debiéramos de tener todos nosotros, deberíamos de tener todos nosotros. Y justamente es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos libre albedrío. Pero se nos quita eso. No la Biblia, no Dios. Nos lo quitan ustedes. La gente que se dice ser cristiana. Peor la secular. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? En muchas veces, y ya con esto termino, mucha gente religiosa, estoy hablando del cristianismo en específico, es más mundana que la gente secular. Siguen la misma línea y no se dan cuenta. Y voy a hablar sobre esto un poco más en el siguiente video. Muchísimas gracias. Si les ha gustado este video, no se les olvide de suscribirse, de comentar, de darle a la campanita de notificaciones para que cuando yo suba otro video, ustedes sean los primeros en enterarse. No se les olvide de hacer preguntas, comentarios, alguna sugerencia. Y muchas gracias. Hasta luego.